Hola a todos, hoy es martes, yo soy Jess y están en Killer Queens y sí, en esta ocasión toca hablar de geografía en nuestros mundos. Ya saben, seguimos en el tema de world building porque ustedes lo pidieron y ahora toca hablar sobre geografía dentro de nuestras historias. La verdad es que la geografía es un tema que sí le doy yo su importancia, pero tampoco lo agrego tanto dentro de la trama. O sea, hay detalles que sí vale la pena que los lectores conozcan, sobre todo si influyen mucho dentro de la trama, pero hay otros que sí, si soy completamente honesta, no, yo siento que no, a mí por lo menos no me terminan de convencer para meterlos dentro de la trama. Entonces, bueno, aquí les voy a estar hablando un poco más de cuáles son esos elementos, ¿no? Que estoy desarrollando y demás, cuáles al final sí pasan a lo que es la historia y cuáles al final, bueno, se quedan en borrador o incluso en la escaleta, por lo mismo de que pues no quiero estar abrumando tanto a los lectores. Y sí, antes de que me vayan a preguntar, no, les juro que no voy a jugar ningún videojuego. Sí, traigo uno así que micrófono y demás. Siento que no me escucho mucho en ciertos videos, no en todos, pero sí siento que como que me falta, ¿no? Que se escuche un poco más lo que les digo. Entonces, pues sí, decidí ahora sí que ponerme a grabar ahora sí con el micrófono. Bueno, este es el del podcast, entonces bueno, ojalá y me dicen si sí me oigo más, si sienten que todavía me falta ahí algo, ustedes díganme. De todos modos estoy regulando aquí, les digo, ahora sí que por la computadora estoy regulando todo eso para que por así que no me escuche ni distorsionada ni tampoco me escuche tan bajito. Y pues ya quitando esa pausa medio rara, sí, ¿no? Ahora sí que yendo a lo que nos concierne, pues sí, ¿no? En estos videos les voy a estar hablando un poco más de geografía. Les digo en qué puntos meterla, en qué puntos no meterla, qué elementos puedo rescatar, qué elementos es mejor pues quitar, y pues también darles algunos ejemplos, ¿no? De por qué vale la pena tocar la geografía en ciertas historias. Y bueno, aquí digo, porque son varios puntillos que quiero tocar aquí en este video, rapidísimo les voy a comentar por qué toco lo que es la geografía. La verdad es que geografía en algunas historias, sobre todo si son fantasías o si llevan un mundo original, la verdad es que yo por lo menos sí siento que vale la pena que yo lo esté tocando, por lo mismo de que siento que le da un poco más de riqueza a lo que es la historia, y al mismo world building siento que le da más más plus, ¿no? Como que se nota más esa de fijarte en los detalles, ¿no? Esa atención, para que se me había ido la palabra, esa atención, pero tampoco puedes estar pecando de decir, ay, sí, voy a meter absolutamente todo, pues no, la verdad no. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría este video. En los siguientes les voy a estar comentando todos estos puntos que ya les estuve diciendo, ¿no? Para ver por qué se mete la geografía o por qué hay puntos que vale la pena tocar, cuáles no, todo eso. Y bueno, nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Video número 2, y sí, como les comentaba, ahora sí que aquí vamos a estar viendo todo esto de geografía, de por qué vale la pena meter ciertos temas, cuáles no y todo eso, ¿no? En cuanto a geografía, digo, yendo en orden, yo lo primero que hago es desarrollar todo este tema en la escaleta. Dentro de la misma escaleta, mientras estoy desarrollando capítulos y les digo ciertos puntos de personajes y demás, también llego a meter esto de geografía y estoy checando a ver qué onda con lo de, ahora sí que con ciertos puntos, sobre todo de escenarios que sí son de importancia dentro de la trama. Ahí sí digo, ok, tengo que fijarme, ¿están en espacios abiertos o están en espacios cerrados? Si están en espacios abiertos, pues sí, me fijo mucho en el punto de la historia en el que van, y veo también más o menos para dónde se dirigen. Dependiendo de eso, pues ya es cuando estoy viendo agregar estos elementos de geografía a la trama. Yo, mientras estoy realizando lo que son los mapas de las tramas y demás, o de los mismos mundos, sí intento meter mucho esta delimitación, ¿no? Por ejemplo, los lugares que están más al norte pues sí son más fríos, los que están en el centro son un poco más templados, e incluso en el sur también pueden llegar a ser un poco más fríos, todo eso, ¿no? Sí lo llego a meter. Sin embargo, por ejemplo, tomando de preferencia la leyenda, la verdad es que ahí sí, sí me tomo ciertas libertades en cuanto a ciertas cuestiones,
¿Por qué? Porque el tema del clima y del asunto de la geografía tiene mucho que ver con el tema de la política. Ya después, cuando lleguemos a eso de política, ya les contaré por qué. El chiste es que todo eso lleva una influencia de la parte de la que lleva la voz cantante, pues de la parte reinante. Por lo mismo, pues yo tiendo ahora sí que a tomarme ciertas libertades, por lo menos en esta historia. En otras, por ejemplo, la que apenas va a salir, la de Una noche en Acuatl, ahí pues sí, ahora sí que respeto eso, lo que es geografía y demás, incluso el clima que es circundante, porque pues ahí yo me basé para hacer este lugar en los estados, en el Estado de México, los pueblitos del Estado de México, sobre todo los que están cercanos a montañas bastante frías o cerros muy fríos, para dar ese toque, ¿no? Tanto de la frialdad de las mismas personas que hay en el lugar, como para dar justificación al asunto de la niebla o del vaho, ¿no? Al momento que están hablando los personajes, todo esto. Entonces sí me fijo mucho en esos puntos, pero les digo, depende mucho de la historia y depende mucho del tipo de referencias que yo esté tomando. Ya en el siguiente video les voy a estar comentando cuándo sí vale la pena tocar estos temas y cuándo es mejor dejar en el tintero ciertos detalles de geografía. Tercer video, y como les comentaba, sí, en ya vamos a ver todo este asunto, ¿no? De cuando sí aplica meter geografía y cuando de plano, ¿no? Así que sáquese, pues sí. ¿Cuándo aplica meter la geografía? Si tu geografía tiene que ver con una escena en específico o va a ser importante en cierta escena o con ciertos personajes, ponle palomita y sí, va dentro de lo que tú necesitas manejar dentro de tu historia. Cuando no debes de usarla, si tu geografía no va a servir para explicar cierto escenario o para ayudar a ciertos personajes dentro de cierta parte de la historia, como para que no la pongas. Es más, déjala en el tintero. Cuando sí podría servirte, si tu historia es ahora sí que un protagonista más o un personaje más dentro de cierta escena, por ejemplo, en una escena especialmente tensa que necesites hacer uso de una ambientación, por ejemplo, como ahora sí que tomando de ejemplo, les digo, como Una noche en Acuatl, que la niebla, el vaho, el asunto de la oscuridad y la frialdad es como tal, ahora sí que un personaje más dentro de la historia, ahí sí, ponle palomita, porque debes de meter algunas partes de geografía dentro de tu historia. Cuando no tendría que ir otra vez geografía, si la geografía no va a ser una protagonista dentro de tu historia o no va a tener una parte importante, ¿para qué la pones? Tache, no te va a servir de nada estarla metiendo. Entonces, no, ¿para qué? Ahora, otro punto, ¿por qué también podrías meter geografía o sería importante agregar la geografía? Si la geografía en algún momento de tu historia necesita sufrir un cambio o es imperativo ese cambio y de verdad va a afectar a los personajes, ponla. Palomita, tiene que ir dentro de la historia. ¿Por qué? Porque el ver esa afectación también va a ayudar al lector a ver cómo se desenvuelven los personajes en cuanto a ese problema. Les digo, puede ser ese desastre natural o puede ser algún cambio climático severo, ¿no? Si tiene que ver con algo así, ponlo, porque les digo, es importante. Lo vas a tener que explotar porque los personajes van a tener que convivir con ese cambio. Cuando no deberías de poner geografía dentro de lo que es el contenido de la trama, si no hay un cambio fuerte, les digo en este caso un cambio climático o algo que de verdad impacta a los protagonistas y afecte su perspectiva de ese mundo, entonces no lo pongas, no te va a servir de nada agregarlo y solo vas a agregar más paja dentro de la trama. Estos puntos, como ven, bueno, se los estuve intercalando porque sí, porque no, porque sí, porque no. Por estos puntos, la verdad es que yo me baso mucho en ellos para ver qué cosas de geografía deben de venir dentro de las historias y cuáles no.
¿Por qué? Porque al principio la verdad es que yo sí era de esas que quería describir hasta de lo que se iba a morir la mosca, ¿no? Y la verdad es que no es el caso. Hay cosas que no les interesa para nada a los lectores. A ellos qué rayos les va a importar, por ejemplo, el arbolito en donde, no sé, fue a hacer del baño el perro mascota del protagonista. O sea, ¿de qué? ¿De qué les va a servir? No sirve de nada. Entonces hay cosas que sí dices, ¿cómo para qué lo vas a poner? Les digo, sí es importante y si de verdad va a tener cierto impacto dentro de la historia, va, lo pones, pero yo soy mucho de la regla de tres, de que nada más pongo tres cosas importantes de cierta cuestión para no abrumar tanto a los lectores. En el caso de geografía conmigo es lo mismo. Si veo que va a ir un cambio fuerte, ok, digo, ok, por ejemplo, un terremoto, digo, ok, va, hubo un terremoto, voy a poner exactamente por qué se dio el terremoto, cómo afectó a los personajes y algún detalle en específico que valga la pena que venga dentro de la trama. Por ejemplo, si este terremoto solo se sintió en cierta parte de un mundo, digo, ok, nada más en cierta parte, con estas características y demás. Si se sintió en todo el mundo, digo, ok, va, es con estas características, todo eso. O sea, es eso. Así que tomen de eso, todo eso que desarrollaron de geografía, solo tomen lo más importante y lo demás para que lo agregan, si es necesario, en otras partes de, por ejemplo, otro libro o de una historia alternativa, bueno, va, lo guardas para que ya después se vaya a explotar estos otros detalles en estos otros libros. Pero si en el que estás ahorita haciendo no te están funcionando, no te está funcionando, o sientes que es meterle de más, no lo metas, nada más guárdalo. Entonces hasta aquí llegarían mis videos de hoy, espero que les hayan gustado. La verdad es que les digo, sí, geografía sí me explayo un poquito, pero ojo, no es como política, ahí sí me explayo más. Entonces sí, la cosa va a estar más loca con política. No sé si política va a estar la siguiente semana, digo, ahí toca ver la calendarización, pero sí, por lo pronto, bueno, geografía ya les expliqué más o menos algunas cosas de cómo hago yo todo este punto, cómo lo voy desarrollando dentro de mis historias, y ya les di también algunos puntos, ¿no? Que ustedes pueden checar al momento de estar viendo sus historias. Es su turno, tienen que poner manos a la obra y pues ver qué onda, ¿no? Cómo ir agregando todo esto de geografía a sus propias tramas. Cuídense, nos vemos el siguiente martes. Yes, fuera.